En el nombre de Jesús, saludo y bendigo a la Iglesia de Jesucristo en todo lugar, a la Congregación de los Santos y por supuesto a la Iglesia local del Centro Cristiano Arrebatamiento, y agradecido a Dios por poder estar el día de hoy compartiendo la palabra en esta escuela de crecimiento espiritual para el domingo 16 de abril del 2023, o la semana que corresponde a este domingo, y estamos estudiando el libro del profeta Jeremías. Vimos la vez anterior el capítulo 30 y parte del 31. Hoy vamos a estudiar lo que nos falta del capítulo 31, es decir, los versículos del 27 al 40. Pero además de anotar ahí que vamos a estudiar 31 del 27 al 40, quiero que anotes también por ahí algunos versículos del 32. Vamos a tomar, si no a profundidad, pero sí los vamos a usar, Jeremías 32 del 37 al 41. Y de estos dos fragmentos surge nuestro título y tema del día de hoy, el cual es Haré nuevo pacto. Hoy vamos a hablar del nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios ha dado, las razones por las que dio este nuevo pacto y en qué consiste este nuevo pacto. Vamos a ver la manifestación de este pacto en toda su extensión, en toda su amplitud. Vamos a los primeros dos versículos que quiero tomar para este título, y el primero está en Jeremías 31:31, y dice la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el segundo está en el fragmento que te mencioné de Jeremías 32, en el versículo 40, dice lo siguiente, Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces ese es nuestro tema el día de hoy, el saber que Dios dio e hizo, como dice este título, un nuevo pacto. Y vamos a aprender hoy qué es este nuevo pacto, en qué consiste, y de antemano decirte que hemos sido invitados a participar de este nuevo pacto que Dios ha dado para su pueblo, pero que veremos también por lo que estudiaremos, que es un pacto que va más allá, que se extiende más allá del pueblo de Israel, de Judá, para todas las naciones, para todo aquel que cree en el Señor y en este pacto que Él ha establecido perpetuamente, es decir, eterno para siempre, como leímos en Jeremías 32:40. Bien, pues entonces vamos a Jeremías 31 del 27 al 40 y vamos a ir leyendo versículo por versículo, porque son de estas enseñanzas que, en primer lugar, tiene la característica de que hay pues una gran profundidad doctrinal en cada uno de los versículos. Y segundo, quiero rogarte tu atención en todo lo que hemos de estudiar, desde el principio hasta el final. Esta es una de esas clases que algunas cosas no las vamos a alcanzar a comprender hasta que estudiemos por completo estos versículos. Hay algunas cosas que podremos explicar parcialmente, pero que hasta que leamos más adelante vamos a comprenderlas del todo, incluso al tomar pasajes de otros libros en las escrituras, de otros profetas, lo necesitamos para poder entender lo que contiene este capítulo 31 del 27 al 40 con respecto al nuevo pacto. Entonces te ruego que no solo pongas atención, sino escuches el mensaje completo. Es muy fácil perderse, confundirse si no lo oyes completo. También es muy fácil prejuzgar si no oyes completo. Entonces, para que no haya falla, no haya error, sino enseñemos el mensaje que está aquí en las escrituras comprendido, pues necesitamos tener ese entendimiento y ese conocimiento completo, y por lo tanto, pues la paciencia de escuchar esta clase hasta el final. No escuches solo una parte, porque te vas a quedar con un conocimiento incompleto de lo que es el nuevo pacto. Bien, entonces, dadas estas dos invitaciones e indicaciones, vamos al versículo 27. Espero que tú ya hayas leído Jeremías 31 del 27 al 40 y aún hayas leído el 32, como les indiqué de tarea. Y vamos a versículo por versículo. Iniciamos. Jeremías 31:27 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Lo primero que notamos es que dice: he aquí
vienen días. De nueva cuenta está hablando de un hecho futuro o de un hecho, de algo que sucederá más adelante, ¿verdad? Veíamos en el contexto de la clase anterior que muchos aún de los propios términos en hebreo nos hablaban de la posteridad, del futuro, de los tiempos últimos o postreros. Aquí, si tú ves el versículo 27, empieza diciendo, he aquí vienen días. El 29 dice, en aquellos días. El 31 dice, he aquí que vienen días. Y el 38 más adelante dice, he aquí que vienen días, dice Jehová. Entonces, todo esto que está aquí descrito nos habla de algo que habría de suceder. Veremos que este nuevo pacto es cumplido en Jesucristo, pero desde el tiempo y contexto de Jeremías, aún por eso nuestro título es Haré nuevo pacto. Hoy nosotros veremos las características del nuevo pacto, pero también la manifestación y el cumplimiento de este nuevo pacto, el cual ya ha sido dado por medio de Jesucristo. Entonces, pero quiero que entiendas, también por eso habla aquí de ese tiempo futuro. Aquí vienen días y en aquellos días. Son las dos expresiones que usa aquí, de ese verbo bo en hebreo, bo, que significa ir o venir, es el verbo en hebreo, es algo que se acerca. Entonces, entendámoslo desde la perspectiva de Jeremías, pero también entendámoslo desde una perspectiva que nosotros ya conocemos de la obra cumplida y perfecta y eterna de Jesucristo. Y así lo estudiaremos. Bien, vamos entonces a explicar. Dice que aquí vienen días en que sembraré. Hay dos cosas que menciona aquí que sembrará, de simiente de hombre y de simiente de animal. Voy a explicar los términos, pero este es precisamente una de las razones por las que daba esa indicación de esperar al final, porque necesitamos entender algunos otros contextos proféticos y complementarlos para que entendamos la simiente de hombre, la simiente de animal, qué es esa siembra de la que está hablando, porque veremos que son también, si bien podemos entender de forma literal de lo que Dios restaurará ahí en Jerusalén y en medio de su pueblo, en Judá, sobre todo tiene un significado espiritual de esa simiente y de esa semilla y de la simiente de esa obra que el Señor hará por medio de Jesucristo, y explicaremos también que Él es la simiente, ahorita en breve veremos eso, para que sepamos que tiene que ver más con una cuestión espiritual que con una cuestión material. Son figuras proféticas que se utilizan para explicar y para ya nosotros hoy entender la obra que el Señor hará a través de este nuevo pacto, o que ha hecho a través de este nuevo pacto. Entonces, bueno, dice que en aquellos días el Señor sembrará. Este término en hebreo, sará, con Z, sará significa sembrar, pero el sembrar tiene tres momentos o tres tiempos. El primero es diseminar, es decir, echar la semilla; el segundo, plantar; y el tercero, fructificar. Entonces, este término sará significa todo ese proceso de la siembra desde el principio hasta el final. El Señor hace su obra perfecta desde el principio hasta el final. Y veamos, dice que sembrará en la casa de Israel y en la casa de Judá, y sembrará simiente de hombre. Aquí el término hombre es Adam, rojizo, el ser humano, es decir, ahí no hay una acepción a la palabra, sino es el término hombre literal, la humanidad, el ser humano. Y simiente de animal, también no hay ahí ninguna distinción en particular. Behemá significa una bestia muda, un cuadrúpedo, un animal grande como un ganado. Entonces, pero veremos, y prácticamente al final de esta clase, lo necesario para entender esta siembra y esta simiente. Pero quiero entrar al punto de la simiente. La palabra simiente usada aquí en Jeremías es sera, también con Z, y de hecho viene de la raíz que acabamos de mencionar hace un momento, Sara, y significa simiente, semilla, planta, el tiempo de la siembra, fruto o posteridad. Semilla, planta, el tiempo de la siembra, de nueva cuenta hablando de esos tres momentos que hay para sembrar, diseminar, plantar y fructificar, una obra completa del principio hasta el final, pero también puede significar esto posteridad. Entonces, vamos ahorita tomando los términos, pero vamos a explicar, porque el Señor
había revelado, ahorita veremos en Isaías y en un profeta que aún no ha hablado para estos tiempos, Zacarías revelará, y también en el Nuevo Testamento veremos las características de la simiente. Si te fijas, en ningún momento se habla de simientes, de semillas en plural, sino siempre se habla, y en todas las palabras proféticas y en todas las citas aún que leeremos ahorita, se habla de la simiente. Pero yo quiero darte las características de esta simiente. ¿Por qué? Porque entraremos en algún momento de esta clase al punto de mirar quién hará esta obra, es decir, a través de quién Dios va a manifestar y va a hacer este nuevo pacto. Y entonces necesitamos ir entendiendo las características no solo del nuevo pacto, sino de aquel a través de quien se cumple este nuevo pacto, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que irlo desglosando, tenemos que irlo estudiando. Entonces, el Señor había de antemano en su voluntad, desde la eternidad, decidido y diseñado que se plantara, que se sembrara simiente. Y la primera característica de la simiente que el Señor quiere es que sea una simiente santa. Primer característica de la simiente que el Señor siembra es una simiente santa. Isaías 6:13 dice, Isaías 6:13, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aunque del tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces, primera característica de la simiente que Dios siembra, pero recuerda que este es un proceso, sembrar, plantar, pero también fructificar. Entonces es una semilla santa que va a dar un fruto santo. Es una simiente santa, esa es la primera característica. La segunda característica de la simiente la encontramos en Jeremías 2:21, y esta característica es que la simiente de Dios es una simiente verdadera. Aquí nos da dos características: y escogida, es decir, no es cualquier simiente, no es cualquier semilla, sino es una semilla escogida, y es la simiente verdadera. Lo leemos, Jeremías 2:21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces la simiente que Dios siembra, que Dios planta, que Él disemina, planta y fructifica, es una simiente escogida y es simiente verdadera. Bien, y finalmente quiero que veamos en Zacarías que la simiente es una simiente de paz. Esa es una característica más de la simiente que Dios siembra. Insisto, nunca voy a hablar de simientes en plural, sino la simiente, que ahorita veremos es una sola, y el fruto parte de esa sola simiente, de una. Bien, Zacarías 8:12, te decía yo, es una simiente de paz. Dice Zacarías 8:12, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, ahí está la parte final de ese proceso, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Pero la simiente, en el sentido de esa siembra que hace Dios, es simiente de paz. Repetimos estas características: la simiente es santa, verdadera, escogida y de paz. Pero vamos a ver quién es la simiente, de dónde sale y de dónde viene ese fruto, que al igual que la simiente santa, verdadera, escogida y de paz, el fruto es santo, verdadero, escogido y de paz. Pero vamos a ver, y la palabra es muy clara en esto, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Está ligado este asunto. Yo te invito a que leas un poquito más de ahí de Gálatas 3, con respecto a Abraham y a las promesas hechas a Abraham, que en él serían benditas, y en su simiente en singular, todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Entonces, haciendo algo extensivo para toda la humanidad a través de los que sean de la fe de Abraham. Pero no puedo explicarlo por completo, sería demasiado largo. Yo te ruego que
pongas ahí un asterisquito y estudies con cuidado. Espero que cortes un poco del contenido de Gálatas capítulo 3, especialmente ahí del versículo 6 al 18, aunque en general la carta habla de este tema. Bueno, pero vamos a Gálatas 3:16 para que entiendas que es una sola simiente de donde parte todo. Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Está definido en la palabra, no necesitamos ir más allá o hacer algún tipo de interpretación. La cual es Cristo, la simiente es Cristo, una simiente santa, verdadera, escogida y de paz. Y finalmente voy a añadir, aprovechando que estamos acá en el Nuevo Testamento, una característica más que tiene que ver de nueva cuenta con la simiente que ahora ya sabemos es Cristo, con esa siembra que el Señor hace para diseminar, plantar y fructificar, y todo entonces lo que parte de la simiente que es Cristo mantiene estas mismas características, pero las mantiene permanentemente, para siempre, eternamente. Esta es una característica muy importante de la simiente, para que entendamos también entonces que esta es una característica del nuevo pacto dado en Cristo, dado en la simiente. Y eso está en Primera de Pedro 1:23, que es una simiente incorruptible. Es decir, es santa y no dejará de ser santa. Es verdadera y no dejará de ser verdadera. Es escogida y no dejará de estar escogida. Y es de paz y no dejará de ser de paz esa simiente. ¿Ok? Entonces, simiente incorruptible. No volverá atrás, no se va a manchar, no se va a contaminar, no se va a corromper. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque arriba hablaba de ser comprados con oro, plata, cosas que se corrompen, y nos dice que nosotros hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Jesucristo, preciosa, de un cordero sin mancha y sin contaminación. También lee por favor un poquito más aquí en Pedro para que entiendas a lo que me estoy refiriendo. Te lo explico, pero no lo puedo leer todo. Repito, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, entendemos, regresamos a Jeremías 31:27, vamos entendiendo entonces estas primeras características. Si bien no ha entrado aún a hablar el asunto del nuevo pacto, no ha sido mencionado, sí está entrando ya en las características de aquel que será fiador de ese nuevo pacto, que será mediador de ese nuevo pacto, que será autor y consumador de ese nuevo pacto, que es la simiente. Ya veremos el asunto de esa siembra otra vez al final, o del resultado del fruto de esa siembra, para entender también la simiente de hombre, en qué sentido lo está diciendo, profético, y la simiente de animal también en qué sentido lo está diciendo, pero pues ten paciencia, eso será muy al final. Bien, Jeremías 31:28, leemos el siguiente versículo y dice: así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Entonces está viniendo un cambio de condición, una transformación que vendrá en aquellos tiempos, que vendrá en aquellos días. Por medio de la simiente va a venir un cambio, una transformación. Y dice Dios, si bien, fíjate la expresión que usa, tuve cuidado de ellos. La palabra cuidado es shakad, en hebreo, shakad, y significa estar alerta, insomne. Un insomne es alguien que está despierto, ¿verdad? Estar de vigilia para bien o para mal. Entonces está diciendo Dios, porque sabemos en el contexto de Jeremías no podemos desechar todo lo que hemos venido estudiando, lo tenemos que traer a la clase del día de hoy. Entonces dice Dios, yo sé que he traído juicio y he traído castigo en ese juicio para arrancar, derribar, dice ahí, trastornar, perder y afligir. Pero en medio de eso, en la ira, como decía Habacuc, Dios siempre acordándose de la misericordia, es decir, Dios siempre pendiente al cuidado, alerta, es decir, no solo es te castigué y te abandoné, sino dice Dios, aún en medio de eso, yo he estado alerta, yo he estado insomne, yo he estado de vigilia
ahí para mal. Tuve cuidado de ellos en medio de esto. Y ahorita vamos a ver que esto tiene que ver con el mensaje de Jeremías, que el mensaje de Jeremías era la palabra de Dios. Dios habla algo y Dios cumple algo, tanto para mal como para bien. Pero dice Dios, en esta primera momento en el que está viniendo, como dicen en los salmos, un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Bueno, dice Dios, en este momento de ira, a través de este mensaje que es mi palabra, que estoy obrando, que estoy cumpliendo, no he dejado de tener cuidado de ellos. Es decir, como vimos la vez pasada, hay un propósito. Y ese primer momento de ira fue un momento, dice ahí, de 5 cosas. Arrancar es lo contrario de plantar, ¿verdad? Derribar es lo contrario de edificar. Trastornar, es decir, cambiar, pero aquí se entiende para mal en el contexto, decir, trastornar lo que pensaban que era su seguridad, su reposo, pues les destruí todo eso. Y dice perder y afligir, lo vimos la vez pasada que era un tiempo de angustia, ese tiempo de castigo. Pero dice el Señor, así también voy a tener cuidado, igual voy a estar alerta, insomne y de vigilia, pero ahora para bien. Viene entonces un cambio, cumplido el propósito de Dios, viene entonces un cambio, una transformación, porque dice, ahora voy a estar alerta y de vigilia, pero para bien, para lo contrario, para edificar y para plantar. Pero quiero que entendamos que lo que ahora Dios plantará, que lo que ahora Dios edificará, no va a ser igual a lo que había edificado y plantado antes, que tuvo que ser arrancado, derribado, trastornado, perdido y afligido. Haremos entonces ese entendimiento de por qué un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto, habiendo un pacto anterior, pero tuvo que ser, esto lo entenderemos más adelante, arrancado, derribado, trastornado, perdido y afligido? Pero esto nuevo que Dios hará, dice Dios, es para edificar y plantar, pero de acuerdo a las características que hemos visto, será incorruptible, será eterno, permanente, será santo, verdadero, escogido y de paz, ¿verdad? Entonces Dios por eso, dirán, ¿por qué Dios derribó? ¿Por qué Dios destruyó? Para dar algo mejor. Y este era el mensaje de Jeremías, este era el ministerio de Jeremías, este era el llamado, el propósito para el cual Dios usó a Jeremías. Y te lo leo, Jeremías 1, voy a leer 9, 10 y 12. Jeremías 1, 9, 10 y 12. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Ok? Entonces es la palabra de Dios, pero ahorita en el 12 veremos que lo que Dios habla se cumple. 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también le dice esa parte en que es cambiada la condición, para edificar y para plantar, pero ahora entendemos algo mejor. Y dice el 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces no solo la habla, sino la pone por obra. Esto es de lo que Dios ha tenido cuidado desde el principio hasta el fin en cuanto a su pueblo y en cuanto al propósito de establecer un nuevo pacto, el cual ahora ya entraremos en breve en ello. Pero tienes que ir entendiendo pues todo este antecedente y cómo Dios va dando propósito a todo esto que estamos estudiando y a el surgimiento, la mención de un nuevo pacto. Bueno, es que no me quiero adelantar, hay cosas que me vienen a la mente, pero no las quiero adelantar. Bien, entonces regresamos a Jeremías 31 y vamos al versículo 29. Y dice, en aquellos días, ten en cuenta esta expresión, en aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Bueno, lo lees y dices, ¿qué? Bueno, ahí te va. Vamos a poquito y lo vas a entender y aquí vamos a requerir de otro profeta para dar una explicación muy abundante y muy completa. Primero, en aquellos días, de nueva cuenta, es una obra que Dios hará. Es decir, aún va a permanecer por un tiempo el corazón del pueblo endurecido y en sus propias ideas. Esto que está aquí escrito era un refrán que se usaba en Israel, ahorita te lo voy a comprobar, que ellos tenían su propia idea de cómo Dios juzgaba y actuaba con respecto a su pueblo. Ellas tenían su propio pensamiento en lugar de estar en lo que decía la palabra de Dios.
Y dice Dios, yo voy a hacer una transformación en aquellos días en donde en mi pueblo no dirán más este refrán. Este refrán contiene dos partes. El primero, que los padres comieron, dice, los padres comieron las uvas agrias. Las uvas agrias, ese término completo, besar en hebreo, besar significa ser ácido o sin madurar, ¿verdad? Entonces el refrán contenía, pues comieron uvas sin madurar, ácidas, feas, que no son para comerse, ¿verdad? Bueno, pero ahorita verás el refrán. Y luego la segunda parte del refrán dice, los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces, el término tanto diente como dentera es el mismo en hebreo, shen, significa eso, diente. Shen es diente. Entonces, lo que está diciendo aquí es, los padres son los que comieron, pero los dientes de los hijos son los que tienen una cierta condición. En hebreo está repetido, los dientes de los hijos tienen eso en los dientes, ¿sí? Probablemente se entendiera una condición, una enfermedad, algo que causara en los dientes el comer las uvas agrias. Pero no fueron los hijos quienes comieron las uvas agrias, fueron los padres quienes las comieron, pero los hijos son los que están recibiendo la consecuencia de eso. Eso es lo que significa este refrán. Y el refrán, y momento, o sea, no significa que sea correcto ese refrán, porque recuerda que decían no dirán más, pero ahorita te estoy explicando el puro refrán. Entonces era el decir, los padres cometieron algo o hicieron alguna acción, en este caso, las uvas agrias, comerlas, y son los hijos quienes están padeciendo en los dientes. ¿Ok? Ese es el refrán. Ahora, ¿qué significaba? ¿Cuál era la idea o el pensamiento que ellos tenían? Que el pecado de los padres era sobre los hijos. Esa es la idea que ellos estaban teniendo. El actuar de los padres es lo que está trayendo la consecuencia sobre los hijos. Sin embargo, como te digo, esto habla de un endurecimiento, de una falta de conocimiento y de comunión con Dios y de oír la voz de Dios, porque Dios les había enseñado algo totalmente contrario. Y esto desde muy antes, y esto en la ley, les había enseñado algo que ellos sabían o debían saber, y te lo voy a leer, Deuteronomio 24:16. Dice Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. En estos tiempos era muy fácil pensar, y aún a veces hoy actuamos de esa manera y de decir, lo que está sucediendo en Jerusalén, lo que está pasando en Judá, lo que sucedió en Israel, es culpa de los padres. Y nosotros estamos bien. Pero dice Dios, y ahorita lo vamos a analizar en otro profeta, si los padres pecaron, ellos morirán por su pecado. Y si los hijos pecaron, ellos morirán por su pecado. ¿Por qué nos habla de esto? Porque esta es una característica también que nos habla del nuevo pacto en el cual entraremos. Es un pacto de justicia, es un pacto justo. Y Dios a cada uno dará el pago conforme a sus obras. Pero ellos tenían otra idea. Ellos decían, no, el refrán es lo correcto, no la palabra de Dios. Nuestra opinión, nuestra manera de pensar, lo que se dice entre el pueblo, lo que se dice entre los supuestos sabios del pueblo, ese refrán, eso debe ser la verdad, pero no la palabra de Dios. Pero vamos, y seguimos en el asunto del refrán, a explicar. Y dice el versículo 30, similar o es el mismo espíritu, es la misma a lo que está escrito en Deuteronomio, que leímos 24:16, leemos el versículo 30, pero quédate en la idea que seguimos en el refrán. Versículo 30 de Jeremías 31 dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces ese refrán no es cierto, ni será así. Cada uno va a pagar el precio, la consecuencia de su acto, de su obra, de su decisión, de sus palabras, ¿verdad? Entonces dice, si el que comió uvas agrias, él va a tener la dentera, no sus hijos. Sea el padre el que come, sea el hijo el que come, cada uno o cada cual, dice aquí, morirá por su propia maldad. Entonces, aquí en el versículo 30 nos da
pues tanto explicación al refrán, aunque yo ya te lo di a entender qué significaba este refrán, pero también lo que Dios ha determinado, y por eso es que dice, no se dirá más. De nueva cuenta, entonces, fíjate, Dios ya les había dado en Deuteronomio y en la ley este principio, este principio de Dios, pero ellos lo habían torcido. Pero lo que Dios está diciendo también es, en este nuevo pacto, no se dirá más. Es decir, no van a volver a torcer la palabra, no van a volver a torcerlo con su opinión, su pensamiento, sus refranes, para pensar que la justicia de Dios se manifiesta como ustedes creen, como ustedes piensan. No se dirá más. De nueva cuenta, entonces, un pacto incorruptible y eterno. Nos va dando siempre ese sentir, todas estas palabras. Cada cual morirá por su propia maldad. Vamos entonces al profeta que te mencionaba yo, que da una explicación muy abundante, y es el profeta Ezequiel. Ezequiel no ha sido escrito aún en estos tiempos, pero es el mismo sentir que Dios les manifestará ya en tiempos en que ya fue destruido Jerusalén, ya fueron llevados cautivos, y por ese endurecimiento el pueblo permanecía en su refrán, no oyeron a Jeremías, no oyeron la voz de Dios a través de Jeremías, y con Ezequiel se los vuelve a decir. Es completo el capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel 18 del 1 al 32 contiene esto. Pero como no estamos estudiando Ezequiel y no se trata de prolongar tanto esta explicación, yo te invito a anótalo. Ya es la tercera cosa que te digo, que leas un poquito más allá, Gálatas, primera de Pedro 1, ahora este de Ezequiel, para que entiendas. Y nos da varios principios. Cuando yo encuentro un versículo aquí que nos lo resume, sí te lo voy a leer, pero no voy a leer completo. Solo para que veas que está hablando de este mismo refrán, te voy a leer el principio. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y entonces Dios empieza a darles el mismo concepto que vimos en el versículo 30. Cada cual morirá por su propia maldad. Y el primer concepto que Dios da es que el alma que pecare, esa morirá. Eso está en el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el primer principio. De la justicia de Dios que será manifestado en el nuevo pacto. El alma que pecare, esa morirá. Luego, inmediato en el 5 nos dice que el hombre justo, vivirá. Dice el 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Y ahí el 6, el 7, el 8, hasta el 9 describe cuál es esa conducta justa delante de Dios. Y leo el 9, dice, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, vivirá, dice Jehová el Señor. Ahora, el justo lo hará por su propia justicia, es justo por sí mismo, no, sino por causa de guardar la palabra de Dios. Eso es lo que lo hace justo. Y ese principio también venía desde la ley. Levítico 18:5. Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Es decir, vive en ellos, camina en ellos, anda en ellos, decide por ellos, pero también el guardar la palabra de Dios es la vida para él. Eso es lo que lo hace justo, y el justo o el hombre justo, de acuerdo a lo que estamos en Ezequiel leyendo, vivirá. Bien, ahora amplía el Señor porque usan este refrán de nueva cuenta diciendo como si las cosas también fueran en un sentido culpa del otro o por herencia. Y hoy sucede mucho esto y es una advertencia muy clara para nosotros que estamos en el nuevo pacto. En no decir, nosotros debemos nunca decir mi padre, mis abuelos son cristianos, por lo tanto yo soy cristiano, ¿verdad? O la contraparte, mi padre y mis abuelos son pecadores y yo entonces, lo voy a decir en ese sentido, soy un pecador sin redención o sin posibilidad de redención. O sea, me voy a quedar pecador porque esa es la herencia de mi familia. Entonces,
Dios rompe en el nuevo pacto con cualquiera de esos dos principios. Y ojo, hoy cada uno debemos buscar la salvación en Jesucristo, creer en Él de manera individual y personal. Cada uno, no caigas en el error de decir porque mi familia es cristiana de generaciones o porque mi papá, mi mamá me llevan a la iglesia o porque pues nos decimos cristianos cuando en una solicitud me dicen religión y escribo cristiano. Eso no significa que seas salvo. Solamente aquel que cree en el Hijo de Dios es salvo. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, Dios está derribando toda esa idea. Y es parte de lo que contiene el nuevo pacto. Pero bueno, regreso a Ezequiel. Dos conceptos habíamos visto. El alma que pecare, esa morirá. Segundo, el hombre justo, este vivirá. Pero después nos empieza a describir en los siguientes versículos a partir del 10 que si alguien es hijo de un justo, pero pecare, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Ahí describe muchas cosas abominables, pero finalmente dice en el 17, y dice, bueno, este no morirá, perdón, ya me brinqué, ¿verdad? Estábamos a partir del 10, el 13, y dice, no vivirá, dice, prestar interés, tomar usura, vivirá este, no vivirá, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces, si alguien es hijo de un justo, pero peca y permanece en pecado, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Cada cual morirá por su propia maldad. Ahora, el ejemplo contrario lo da aquí el Señor, el caso contrario. Alguien que es hijo del pecador, pero si guarda la palabra, no morirá por la maldad de su padre, sino de cierto vivirá, que ese es el que me brinqué, ya estaba yo leyendo. Y dice el 17, apartaré su mano del pobre, interés, usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Dice, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad, el padre. Entonces, voy a repetir otra vez estos principios. El alma que pecare, esa morirá. El hombre justo, este vivirá por la palabra. El hijo de un justo, si pecare, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Y el hijo del pecador, si guarda la palabra, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Esto está resumido en el 20, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este es una regla, un fundamento importante y principal en el nuevo pacto, ¿verdad? Que es un pacto de justicia. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Pero continúa aquí, hablando en todo este capítulo, Dios de este tema. Y entonces ahora dice Dios otro caso. Aquí ya no una cuestión de herencias, de lo que el padre hizo y de lo que el hijo hizo, sino una cuestión ya de cada uno. Ya no tiene que ver con los padres, sino de cada uno. Y dice, si hay alguien, esa persona que es impío, pero se aparta de sus pecados, vivirá y no morirá. Aparta de sus pecados, vivirá y no morirá. Y eso está ahí escrito más adelantito a partir del 21. Pero también nos dice un escenario contrario, diferente. Y dice, puede haber alguien que es justo, pero se aparta de la justicia y comete maldad, por el pecado que cometió, morirá. Aquí ya no está hablando entonces otra vez de ese refrán y de los padres, los hijos, sino está hablando ya de la conducta de cada uno. Si alguien es impío, pero se convierte, se aparta de sus pecados, dice, vivirá y no morirá. Por el contrario, y por eso es que yo decía hace un momento que el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque dice que si alguien es justo, pero se aparta de la justicia y comete maldad, por ese pecado que cometió, morirá. Claro, está hablando ahí de alguien que no se arrepiente, sino permanece en ello, ¿verdad? Porque está siempre la oportunidad de que, habiéndose vuelto impío, se aparte de sus pecados y vuelva a la vida. Esto lo resume Ezequiel 18:26. Ezequiel 18:26 dice,
Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, pero por la iniquidad que hizo, morirá. Lo repito, porque lo leí muy mal. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y el 27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Ahora, ¿quién es el que va a juzgar esto? También aquí en Ezequiel nos lo dice. Es Dios el único que puede juzgar esto. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Eso también está ahí escrito en el 30. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Es Dios el que va a juzgar. Pero, ¿qué podemos o qué debemos hacer nosotros? Convertirnos y apartarnos. Eso está escrito ahí más adelantito. Ahorita lo leemos. Convertirnos, apartarnos. Y eso es parte del nuevo pacto. Lo leeremos ahorita más adelante en Hebreos. Que nos convirtamos, nos volvamos a Dios. Él sea nuestro Dios, nosotros su pueblo. Pero que nos apartemos. ¿De qué? Pues del pecado, de la maldad, de la iniquidad, del mundo. Apartándonos. Si te vuelves a Dios, te apartas de todo lo que no es de Dios, del mundo, del pecado, de las tinieblas, de la maldad. Convertíos y apartaos, dice aquí, haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Esto es parte de la obra que Dios hace a los que creen en Él y participan en este nuevo pacto. Y convertíos pues, dice Dios, y viviréis. Te lo leo. Entonces dice él, a partir del 30 en la parte B, dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Y luego dice el 31 a la mitad, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y aquí está el principio que resume todo. Convertíos pues y viviréis. Ese es el fundamento para este nuevo pacto. Convertíos pues y viviréis. Y eso entonces derriba totalmente el refrán y no se dirá más en aquellos días en que estará este nuevo pacto. Aún insisto, no hemos llegado en la lectura al nuevo pacto, pero necesitamos ir dando toda esta explicación y al mismo tiempo pues ya estamos aprendiendo de lo que es este nuevo pacto. Bien, entonces regresamos al 31. Yo creo que quedó bastante claro esto del refrán con todo lo que vimos en Ezequiel. Regresamos a Jeremías 31:31. Y entonces viene el punto. Hemos visto la simiente y todas sus características, la obra de Dios, de por qué está quitando y derribando y destruyendo una cosa para edificar y plantar algo nuevo a través de esa simiente. Y hemos visto el principio fundamental de vida que tiene ese nuevo pacto. Estoy resumiendo todo lo que hemos visto ahorita en 4 versículos. Y dice entonces el 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, de nueva cuenta, sucederá, es un acto que vendrá. He aquí que vienen días, sabemos nosotros que ha sido cumplido, pero insisto, desde la perspectiva de Jeremías está mencionado así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, por fin viene entonces esto que Dios dice, haré nuevo pacto. Dios ya había hecho un pacto con ellos, pero está diciendo, voy a hacer un nuevo pacto. Aquí mencionada la casa de Israel, la casa de Judá, pero hemos visto y entenderemos más aún que es un pacto que va más allá, que se extiende más allá de los límites de su pueblo, de Judá, de Jerusalén, de Israel, y es para todos este nuevo pacto, pero por supuesto los incluye a ellos y de hecho los incluye primeramente a ellos. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a ver un poquito, no aquí, sino ya con el conocimiento que tenemos de la obra de Cristo para aprender también más características del nuevo pacto. Vamos al Nuevo Testamento, sobre todo vamos a una cita por ahí en Mateo, pero todas las demás vamos a aprovechar la carta a los Hebreos, carta que se dedica a explicarle a los hebreos precisamente el nuevo pacto, por medio de quién es dado, por qué razón fue dado y por qué es mejor ese pacto y ellos deben venir a ese nuevo pacto y abandonar el pacto que ha sido ya dado por viejo, por obsoleto, ¿verdad? Entonces, Hebreos, pues de eso se trata esa carta. Entonces,
evidentemente que tenemos que ir allá. Lo primero es que hubo un precio. Este pacto viene a través, y lo veremos mucho en Hebreos, de la simiente que ya sabemos que es Cristo. Es a través de Cristo que es dado ese nuevo pacto, y hay un precio que está mencionado en todos los evangelios, que está mencionado en varias de las cartas, por ejemplo en Primera de Corintios, y tiene que ver con la obra que hará Cristo, la simiente. Mateo 26-28. Solo voy a leer este, aunque te menciono que está en muchas otras citas, sobre todo en los evangelios y en Primera de Corintios. Mateo 26-28 dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está diciendo entonces cuál es el precio para ese nuevo pacto. Mi sangre, ¿la sangre de quién? Del Señor Jesucristo, porque el 26 dice tomó Jesús, ¿verdad? Y entonces es el Señor Jesús el que está hablando, dice, porque esto es mi sangre, ese es el precio del nuevo pacto, que por muchos es derramada y da el propósito que hemos venido también ya viendo de este pacto para remisión de los pecados. Ese es el propósito del derramamiento de su sangre, de pagar ese precio de redención y de remisión, de limpieza, de perdón de pecados, y dice ahí de que por muchos es derramada, por todos los que crean en él y participen de este nuevo pacto. Entonces, esto es, estamos viendo ya la obra, en este caso el precio que la simiente Cristo está dando para que se cumpla este nuevo pacto. Bien, ahora sí vamos a Hebreos, y igual como hicimos en Ezequiel, no vamos a leer toda la carta a los Hebreos, ¿verdad? Si gustas, también anótale que leas Hebreos para que conozcas a profundidad qué es el nuevo pacto. Claro, para leer Hebreos necesitas lo que estamos haciendo ahorita, conocer el Antiguo Testamento, porque Hebreos es totalmente lleno de referencias de los profetas y de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento con respecto a Jesucristo y a este nuevo pacto. Entonces se requiere un conocimiento abundante, pero lee también Hebreos para que conozcas más. Vamos a ver, lo primero es que esto es dado en los postreros días y por el Hijo, ¿ok? El nuevo pacto es dado en los postreros días y por el Hijo. Hebreos 1:2. En estos postreros días en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Solo voy a leer pasajes selectos, no puedo leer todo, pero ahí hay más contenido. Es en los postreros días y es por el Hijo. Segunda característica de aquel que a través de quien se hace o quien hará este nuevo pacto, que es la simiente, que es Jesucristo, que es Jesús, el Hijo de Dios. Característica, es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles, por lo tanto también el mensaje que trae y que contiene este nuevo pacto es superior a cualquier otro mensaje. Por eso es que Él es quien trajo este mensaje y es superior a los ángeles. Veremos más adelante que Él es apóstol, es enviado. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, vemos elementos también, no puedo explicarlo todo tanto, pero no vemos elementos de este pacto. Habíamos visto la sangre de Jesucristo, es un elemento del pacto, y el nombre, que es nombre sobre todo nombre más excelente, nombre en el único en el que hay salvación, que veremos que eso es el propósito de este pacto, la salvación, la vida, entonces otro elemento, el nombre del Señor Jesucristo. Es por medio de él que es dado este pacto y en su nombre. Bien, 3. Vamos a ver ahora, Hebreos 2:10 nos describe que la simiente Cristo es autor de la salvación, no solamente el que ejecuta, el que cumple esa salvación, el que la consuma, sino el autor de esa salvación, como Dios, él en su voluntad diseñó, para que me entiendas, y es autor de esta salvación por medio del nuevo pacto. Hebreos 2:10. Todo está explicado ahí en Hebreos, pero no puedo explicar todo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dando esa calidad de esa divinidad a Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahí está el propósito del pacto, llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones la obra que él hizo como Hijo del Hombre, al autor de la salvación de ellos. Es autor de la salvación.
Y en este contexto, no es una salvación dada solamente a Israel y a Judá como descendencia de Abraham. Ellos son descendientes de Abraham, sí, sin duda, Abraham es su padre, pero aquí lo hace extensivo, como lo vimos en Gálatas, a los de la fe de Abraham, no solamente a los de la linaje de Abraham, de descendencia de Abraham, sino a los de la fe de Abraham, y dice que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso es la salvación de ellos, es una salvación inclusiva, la salvación de ellos Israel y la salvación de ellos los de la fe de Abraham, los gentiles que creamos. Y Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El autor y consumador de la salvación lo hizo para socorrer, dice, a la descendencia de Abraham. Pero en esto, y ya leímos Gálatas, incluye más allá, en ti, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Bueno, continuamos porque son muchas características que son parte del nuevo pacto y que nos describen también a la simiente, a aquel que ha hecho este pacto. Ahora vemos que la simiente Cristo es apóstol, y sabemos que la palabra apóstol es enviado, y sumo sacerdote superior a Moisés. Y aquí más que una comparación, digamos, directa con Moisés el hombre, tiene que ver con lo que representa o lo que Dios hizo a través de Moisés, que es la ley. Entonces empieza a entrar en el tema de por qué un nuevo pacto, habiendo habido otro pacto. Ese pacto Dios se los dio y esas leyes Dios se las dio por medio de Moisés, ¿verdad? Pero dice que esto es tanto la simiente como el nuevo pacto superior a Moisés. Hebreos 3, 1 y 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y leo el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Entonces, es apóstol, es sumo sacerdote, veremos un poco más de Cristo como sumo sacerdote, pero superior a Moisés en el sentido de este pacto que es mejor o que es superior a lo que Dios había traído a través de Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios, pero como dice ahí, este es digno o estimado de mayor gloria y de mayor honra, porque tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. De nueva cuenta, poniendo también en esa posición de Dios, o presentando como Dios al autor de la salvación, a la simiente a Jesucristo. Bueno, ahora sí entramos en el tema. Por cierto, en cuanto al autor de la salvación, estoy viendo que tenía un versículo ahí para confirmar más adelante. Anótale en el punto anterior de que él es autor de la salvación, Hebreos 5:9, y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya nos da ahora esta característica que hemos venido viendo también. Esta salvación, este nuevo pacto es eterno, para salvación eterna para todos los que le obedecen. Bien, entonces eso inclúyelo, Hebreos 5:9 en el punto anterior. Ahorita estamos ya en el quinto, y eso que dije es para el tercero, autor de la salvación. Quinto punto, él es gran sumo sacerdote, y aquí hay muchas características, y este gran sumo sacerdote es sin pecado, es declarado por Dios, es decir, él no se dio gloria a sí mismo, sino el Padre lo declaró en un orden de sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, está ahí explicado, pero declarado por Dios como sumo sacerdote. Y es un sacerdocio también inmutable, es un sacerdocio santo, con otras características que leeremos, y un sacerdocio que nos acerca a Dios. Entonces, ¿por qué la simiente puede cumplir este nuevo pacto, o por qué a través de él es cumplido este nuevo pacto? Por todas estas características. Es un gran sumo sacerdote sin pecado, declarado por Dios como gran sumo sacerdote inmutable, es decir, que no cambia, no hay necesidad de otro sacerdocio. Es santo, con otras características que veremos, inocente, sin mancha, y nos acerca a Dios perpetuamente, para salvar perpetuamente. Es un pacto eterno de nueva cuenta, pero tiene que ser hecho entonces por un autor eterno también. Bien, vamos a leer todo esto que dije. Gran sumo sacerdote y sin pecado. Hebreos 4, 14 y 15.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Declarado por Dios, Hebreos 5:10. Declarado por Dios, Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya puedes tú estudiar más de ese orden. Inmutable, Hebreos 7:24. Hebreos 7:24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. También te dije santo y con otras características. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y en el 7:25 nos acerca a Dios perpetuamente. Dice el 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Te acuerdas que la vez pasada veíamos que Dios decía, voy a poner un príncipe y un señor que se acerque a mí, lo voy a acercar a mí? Y dice, pero ¿quién es aquel que se puede acercar a mí? Lo vimos la vez pasada y usamos estas citas. Bueno, aquí nos está diciendo que a través de aquel que es el único que se puede acercar a Dios porque es santo, inocente, sin mancha, sin pecado, sumo sacerdote delante de Dios, gran sumo sacerdote, por medio de él nos podemos acercar a Dios y ser salvados perpetuamente. Y esto es parte del nuevo pacto. Lo leo de nuevo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Continuamos, características de la simiente del que hace este nuevo pacto, de Cristo, y por lo tanto también del nuevo pacto. Y dice que él es fiador de un mejor pacto. Eso está en el 7:22. Es fiador de un mejor pacto. Es mejor que el otro pacto o que cualquier pacto. Es fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador, ya vimos el precio que fue su sangre, de un mejor pacto. Y también no solo es un mejor pacto, o hay razones por las que es un mejor pacto y por lo cual el otro es quitado. ¿Por qué? Vamos a leer ahorita Hebreos 8:6. Porque él tiene mejor ministerio, por eso hice esa comparación, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, toda esa comparación, es un mejor ministerio, y él es mediador de un mejor pacto. Ya no solo es fiador de un mejor pacto, sino es por medio de él, es mediador de un mejor pacto. Mediador delante de quién? Delante de Dios, está mediando entre Dios y los hombres, mediador de un mejor pacto, porque está, dice, basado en mejores promesas que el otro. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Todo esto para que entendamos, porque estábamos en el versículo 31 de Jeremías, ¿por qué Dios dice, haré un nuevo pacto? ¿Por qué un nuevo pacto? Y esto termina de explicarse aquí en Hebreos 8:7. Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, ¿por qué nuevo? Porque el otro tuvo defecto y porque el otro fue violado, fue transgredido, lo veremos ahorita más adelante, fue invalidado por el pueblo con el cual había sido dado ese pacto. Entonces, y aquí esto, vamos entonces a regresar, explicamos más en Jeremías 31, en la parte que sigue del 32 al 34. Regresamos, Jeremías 31, y vamos a leer entonces, ya con todo este contexto que hemos leído y que entendemos por medio de Jesucristo y en Jesucristo del nuevo pacto, que Dios hará las razones por qué es un nuevo pacto, pues regresamos entonces al 32, Jeremías 31:32, y dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, no como el pacto. En Hebreos, como leímos, es mejor este nuevo pacto. El nuevo pacto que yo les doy
es mejor, no es como ese pacto que hice con sus padres para sacarlos de Egipto, para sacarlos de tierra de Egipto, tomándolos de su mano. Porque, ¿qué fue el defecto que está escrito en Hebreos 8:7? ¿Qué pasó con ese pacto? Dice, lo invalidaron. ¿Dios lo invalidó? No, lo invalidaron ellos, lo invalidaron los padres, lo invalidó el pueblo. Aunque dice Dios, yo fui fui marido, no como uno, sino dice, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto nos enseña un principio importante. Ese pacto fue invalidado por causa del pecado y de la transgresión del pueblo. Pero este nuevo pacto no será invalidado. Este es un pacto perpetuo, es un pacto eterno, y este no será invalidado. Este concepto de que no será invalidado lo vamos a retomar también ahorita más adelante, pero quede claro entonces que Dios está diciendo, no es como el pacto que hice con sus padres que pudo ser invalidado. Este nuevo pacto no será invalidado. Es decir, no va a haber otro que lo sustituya, o no hay necesidad. Este es un pacto perfecto y eterno. Bien, ahora, este es el pacto. Vamos a leer 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces ahora describe cuál es el pacto. Este es el pacto que ahora haré con ustedes. ¿Cuál es este pacto? Lo primero que nos dice una anotación es después de aquellos días. De nueva cuenta, entonces, igual que las otras expresiones que vimos, es un hecho futuro. ¿Cuándo Dios va a hacer esta obra? En aquellos días o después de aquellos días, en los postreros días. Y sabemos, porque nosotros hemos creído en este nuevo pacto, que hemos sido hechos parte por la fe, aún siendo gentiles, por la fe en Jesucristo, por la fe en este nuevo pacto, por la fe de Abraham, creyendo a Dios, creyendo su palabra, creyendo en la obra de Jesucristo, que a través de él, de su muerte, de su sangre, hemos sido hechos partícipes de este nuevo pacto. Pero Israel no ha creído aún en el Hijo de Dios. Y por eso entonces dice, después de aquellos días, y menciona lo primero es que será este pacto con la casa de Israel, ¿verdad? Porque el Señor tuvo que buscar, Romanos habla mucho de esto, otro pueblo, ¿verdad? Que sí creyera, que sí oyera, ¿verdad? Porque este pueblo fue duro de cerviz y no oyeron la voz del Espíritu y no quisieron creer en el Señor, no quisieron oír su anuncio. Y entonces el Señor dijo, pues me voy a hacer pueblo de otros que no eran pueblo. Y por eso Pedro define que nosotros no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios, porque hemos creído en esa redención por su sangre, que es parte de este nuevo pacto. Bueno, entonces, este es el pacto después de aquellos días. Estas mismas características no las quise leer porque aquí están descritas en el nuevo pacto en Hebreos 8, también en Hebreos 10. Entonces, este es el pacto. ¿Qué contiene el pacto? ¿Cuáles son sus cláusulas? 1. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es una obra que Dios hará. Leíamos en Ezequiel que Dios dará, y lo hemos leído en otras ocasiones, también en Ezequiel 37, que Dios pondrá un espíritu nuevo y un corazón nuevo para que esto suceda. Entonces es una obra que Dios hará. ¿Y qué hará Dios? Dice, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Ya no solo en tablas, ya no en un rollo, sino dice Dios, estará en su mente, escrita en su corazón. Si algo está ahí, guardado, escrito, tallado, firme, permanece, ¿verdad? Entonces, Dios diciendo, yo voy a poner en ustedes mis leyes, mis mandamientos, y quedarán escritas en la tabla de su corazón para siempre. Esto es algo que permanecerá ya. Y esto tiene que ver, claro, con la obra del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos enseña, que nos redarguye y que nos recuerda todas las cosas. Entonces, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Segunda cláusula de este pacto, yo, Dios,
seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, segundo, dice Dios, no más idolatría, no más traiciones, no más prevaricación, no más iniquidad en este nuevo pacto, el que entre en este nuevo pacto, y esto es para siempre. Yo seré a ellos por Dios, su único Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. No voy a tener otro pueblo más que a estos que sean participantes de este nuevo pacto. Tercera cláusula. No enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano. ¿Qué cosa? Conoce a Jehová. Cuando alguien entra en esto, entra en una relación y en una comunión y en un conocimiento directo con Dios. Por eso es que no puede ser a través de otros. Por eso es que no puede ser una herencia solamente de los padres nominal, o sea, de nombre. Por eso es que yo mencionaba también eso hace rato. No será algo que sea enseñado. Es algo que cada uno debe creer, conocer, aceptar, recibir y entrar en relación con Dios. A los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conocen a Dios directamente porque son hijos de Dios. Él es su Padre, son su pueblo, Él es su Dios. Son sus siervos, Él es su Señor. Son sus discípulos, Él es su Maestro. Y entonces el que está en ese nuevo pacto por medio de Jesucristo conoce a Dios. El mismo Jeremías dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dios se quiso dar a conocer de muchas formas a su pueblo, pero ahora dice, el que entra en este nuevo pacto, en este pacto que es mejor que el otro, no será necesario que les enseñen, me van a conocer. De nuevo, también esto es obra del Espíritu Santo, porque en un cambio de nombre, es una metonimia, Él es la unción, el Espíritu es la unción, y la palabra dice que la unción nos enseñará todas las cosas. Entonces, Él nos da a conocer a Dios. El Espíritu nos lleva, o nos da a conocer a Cristo, y Cristo nos da a conocer al Padre. Y somos uno con Él, como Cristo es uno con el Padre. Entonces dice, no enseñaré ninguno más hacia Jehová, sino que viene entonces la cuarta cláusula. Y dice, todos me conocerán, del pequeño, dice, hasta el más grande, todos los que entren en este pacto, porque el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esos son los suyos. Porque a los otros dice, no te conozco, hacedor de maldad, aunque me digas Señor, Señor. Los que se apartan de iniquidad, regresa a todo lo que aprendimos en el refrán, el hombre que es justo, el que guarda la palabra de Dios, este vivirá. A este es al que conozco. Dice, todos me conocerán, pero aquí no dice todos me verán, dice todos me conocerán. Ya explicamos lo que es conocer a Dios hace un momento. Todos me conocerán, del pequeño al más grande, pero son los suyos, los que están en este nuevo pacto, todos le conocerán. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura, dice en Isaías. Y dice, quinta cláusula, ¿qué va a pasar con todos los que lo conozcan, que sean parte de este nuevo pacto por medio de la simiente, por medio de Cristo? Perdonaré la maldad de ellos. Aún estando nosotros muertos en pecado, Cristo murió por nosotros, por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, porque es don de Dios. Y por gracia somos salvos, y por su gran amor, con que nos amó, y por su misericordia, entramos en ese pacto y son perdonados nuestros pecados y nuestra maldad. Dice la quinta cláusula, perdonaré la maldad de ellos. Es perdonada, por lo tanto entonces es quitada, es olvidada. Y dice en la sexta cláusula, no me acordaré más de su pecado. En el anterior pacto los pecados se cubrían. En este nuevo pacto los pecados son quitados. Juan el Bautista dijo de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, sino lo quita. Y son limpiados los pecados, dicen Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pero arrepentíos y convertíos. Esto es entrar en el nuevo pacto. ¿Qué leímos en Ezequiel? Convertíos y apartaos y viviréis.
arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No me acordaré más de su pecado. Estas son las cláusulas de este pacto, del nuevo pacto, muy superior al pacto anterior. Bien, regresamos a Jeremías 31, 35. Jeremías 31, 35 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces Dios da testimonio de por qué este nuevo pacto es verdad, de por qué esta palabra es verdad, y no solo que es verdad o que es verdadero, sino que se cumplirá. Entonces dice Dios: voy a dar testimonio y voy a hacer una serie de comparaciones en este testimonio de cosas que tú sabes que son verdad. Y por lo tanto, entonces, si estas se cumplen, aquello también se va a cumplir, este pacto. Y si esto no se cumple, entonces aquello es mentira y no se va a cumplir tampoco. Pero Dios da testimonio de sí mismo, de su grandeza, de su poder, como un Dios creador, como el Dios que sustenta todas las cosas y que está en soberanía y en control de todo. Y da testimonio de por qué es verdad y de por qué se cumplirá este pacto. Él es Dios. Entonces dice Dios: yo soy el que da el sol para luz del día. Si estás oyendo esta clase de día, asómate por la ventana. ¿Está el sol dando luz del día? Sí, eso es testimonio de que el nuevo pacto es verdad y que se cumplirá. Pero también dice: yo soy el que da leyes para la luna, para las estrellas y para que sean luz para la noche. Si estás viendo esta clase de noche, asómate, está ahí la luna, las estrellas. Bueno, en la ciudad luego ya es difícil verlas, pero están iluminando la noche, son lumbreras puestas en el cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Están dadas esas leyes, está la luna puesta en su lugar, está teniendo su movimiento de traslación alrededor de la tierra, ¿sí? ¿Están las estrellas en el cielo brillando? ¿Hay luz para la noche? Sí. Entonces también es verdad el nuevo pacto y que se cumplirá este pacto. Esto quizá a los de la ciudad nos cueste trabajo, pero tercer testimonio y evidencia que da Dios, dice: yo soy el que parte el mar y braman sus ondas. Bueno, si me estás oyendo y a lo mejor te fuiste de vacaciones o vives en la costa, bueno, pues puedes asomarte y ver, está bramando el mar, se parten las ondas del mar. Aún sabemos, y esto tiene que ver hasta con las leyes de la luna, que las mareas en el mar tienen que ver con la fuerza de atracción o gravitacional de la luna. O sea, todo eso está en control de Dios y sigue sucediendo, ¿sí? Algún hermano por ahí que nos haga favor de decirnos si el mar sigue bramando y siguen moviéndose las olas, sigue habiendo mareas. Sí, ¿verdad? ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Y por lo tanto, este pacto, doy testimonio, dice Dios, como yo tengo control de eso también, de que se parte el mar y que braman sus ondas, de que este pacto es verdad y se cumplirá. Y lo firma: Jehová de los ejércitos es su nombre. Qué hermoso pacto en donde Dios nos dice las cláusulas que contiene, nos da el testimonio. Si tú has firmado alguna vez una escritura pública, ahí se da testimonio de que los datos son verdad. Nada más que ahí al final pues firman los declarantes y firma un notario que da fe de que todo eso es verdad. Pero aquí está firmándolo el Dios todopoderoso, fiel, verdadero, recto, santo, justo, que no hay en él iniquidad. Y él está diciendo: aquí están las cláusulas de este nuevo pacto. Aquí está la evidencia, el testimonio de que esto es verdad y lo firmo yo. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo no creer en este nuevo pacto? ¿Cómo no querer ser parte de este nuevo pacto? Pero bueno, continuamos. Versículo 36, leemos: si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Quiero que recordemos que en el 32 habíamos visto que el otro pacto había sido invalidado por ellos, por el pueblo, pero que dijimos, y te dije que lo íbamos a comentar, que este nuevo pacto no será invalidado. Y ese es el punto y la evidencia que Dios continúa presentando, el testimonio.
pero tiene ese sentido de decir Dios, este no va a ser invalidado. Es tan verdadero, es tan cierto, es tan firme, que lo voy a decir al revés, digamos, de como está aquí o por antítesis. Así como no faltan estas leyes, la ley del sol para el día, la ley de la luna y estrellas para la noche, la ley del mar y sus ondas, así como no faltan estas leyes, no faltará descendencia de Israel y de todos aquellos que sean parte de este nuevo pacto, no faltará descendencia para ser nación delante de Dios. Pero además dice, no faltarán, así como no faltan esas leyes, no faltará descendencia. Voy a traer a mis hijos del oriente, del occidente, y diré al norte, da acá, y diré al sur, trae a mis hijos y a mis hijas de lejos. No, como no faltan esas leyes, no faltará descendencia para ser nación delante de Dios. Pero mira, ¿por qué tampoco puede ser invalidado? Porque esta será nación para Dios, nación santa, como vimos, eternamente. Dice ahí, delante de mí eternamente. Ya lo leímos en Jeremías 32:40, haré con ellos pacto eterno. No habrá ya cambio, no habrá ya algo diferente, no habrá ya algo después de esto. Este es el pacto final, si lo quieres ver así. Es el pacto eterno, es el pacto definitivo en el cual debemos entrar con Dios. Versículo 37 dice, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y alguno dirá, hoy ha crecido la ciencia y el avance y la NASA dice que ya va a llegar a Marte y que van los chinos a colonizar la luna y pues ya se conocen unos submarinos que llegan a profundidades tremendas, pero yo te voy a preguntar, ¿ya conoció el hombre la totalidad de la expansión de los cielos? ¿Ya conoció el hombre todos los universos o todas las galaxias y todas las lumbreras, las estrellas, los planetas que existen? No. Y cualquier científico te lo reconocería que no. ¿Ya conoció el hombre las profundidades de la tierra? Ni siquiera las del mar ha podido conocer, mucho menos las profundidades de la tierra. Y no las va a conocer de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí. Porque dice Dios, si hay alguien que logre medir la expansión de los cielos, si hay alguien que logre conocer las profundidades, entonces este pacto no es verdadero. Qué triste entonces el esfuerzo del hombre por conocer estas cosas. Están perdiendo el tiempo, mejor conozcan al que creó todas las cosas, porque no van a conocerlo, no van a conocerlo de acuerdo a lo que está aquí escrito. Pero lo que sí deberían esforzarse el hombre por conocer es por conocer a Jehová y por entrar en este pacto eterno con él. Y entonces de nueva cuenta, por antítesis, mencionándolo digamos de forma contraria, continúa esta idea que veíamos anterior, es tan verdadero, es tan cierto, es tan firme, que así como no se pueden medir los cielos arriba, a ver, que me digan cuánto miden los cielos, no, ni se pueden explorar los fundamentos de la tierra abajo, el centro de la tierra, no. Así dice Dios, no será desechada la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. O sea, Dios sabe lo que pasó y por eso vino un tiempo de angustia y por eso vino un castigo, pero también por eso viene la misericordia y en ello manifestado un nuevo pacto para que sea salvado perpetuamente su pueblo y no se acuerde Dios más de sus pecados y perdone toda la maldad de ellos. Y dice Dios, a pesar de esto, no será desechada la descendencia, porque en este nuevo pacto son perdonados los pecados. Pero tenemos que entrar en ese nuevo pacto para que todos conozcan a Jehová. Entonces, dice Dios así, insisto por antítesis, como esto se cumple, es cierto, es verdadero, es firme, firme también es que no voy a desechar a la descendencia de los que estén en el nuevo pacto. Bueno, versículo 38, sí, 38 dice, he aquí que vienen días, de nueva cuenta hablando de un hecho futuro, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo. Y aquí dirás, ay, ya empezó Jeremías con sus cosas raras. Esto es la manifestación de ese pacto. Dios ya nos dio
nos dijo que hay nuevo pacto, nos dio las razones del nuevo pacto, nos dio las cláusulas de ese nuevo pacto, nos dijo quién va a cumplir ese nuevo pacto o a través de quién es dado ese nuevo pacto. ¿Y cuál es el precio de ese pacto? Nos ha dicho Dios también el testimonio y la evidencia de su veracidad de este nuevo pacto y de que se cumplirá este nuevo pacto. Y está firmadito por él, como te dije. Ahora viene la manifestación de ese pacto. Es en tiempo futuro, vienen días, dice Jehová, en que se cumplirá esto. Y aquí lo primero que nos dice es: la ciudad será edificada a Jehová. No es una cosa que será para hombres o de hombres. La ciudad, dice, será edificada a Jehová. Y aquí hay una serie de menciones de esta edificación de la ciudad de Dios, de la ciudad de Jehová, que al decirte esto yo sé que tú ya estás pensando que no está hablando de lo terrenal, sino está hablando de lo celestial, que no está hablando de la Jerusalén que conocemos, sino está hablando de la nueva Jerusalén como parte de este nuevo pacto. Está hablando del nuevos cielos, nueva tierra, del cielo en el cual Dios quiere que seamos parte. La ciudad será edificada a Jehová. Apocalipsis ampliamente habla de quién puede entrar y quién no puede entrar a esta santa ciudad. La ciudad será edificada a Jehová, dice, y hay varias menciones. Y aquí yo quiero irnos a términos y todo para que entendamos que estas menciones todas hablan de que el fundamento de esa edificación es uno, es Cristo. De nueva cuenta, la simiente, el fiador de ese pacto, el mediador de ese pacto, es de nueva cuenta ahora el fundamento de ese pacto. Es la piedra angular de ese pacto. Y todas estas palabras que están aquí hablan de Cristo. Y te lo pongo con citas para que no sea una opinión o una interpretación. Dice, desde la torre de Hananeel. Para empezar, Hananeel es un nombre que tiene que ver con el propósito, la intención, el sentir de este nuevo pacto. Y significa Hananeel, o Hananeel en hebreo, Dios ha favorecido. ¿Recuerdas que dijo Dios, yo voy a juzgar todas las cosas? Y también habíamos visto en alguno de los términos que Dios era el que para bien o para mal era el que vigilaba. Cuando decía tuve cuidado, estaba alerta, estaba vigilada para bien o para mal. Bueno, está diciendo Dios en este pacto es a favor, es un pacto a favor. Dios ha favorecido. Pero dice ahí que este favor de Dios, esta misericordia y benignidad, esta gracia de Dios, el favor de Dios, Hananeel, Dios ha favorecido, viene o está fundamentado en una torre. Tiene algo firme, algo que no es derribado fácilmente y en este caso nunca será derribado. Y esta torre la explicamos cuando estudiamos Miqueas. Tenemos de nueva cuenta que hacer referencia a otro profeta. No voy a volver a dar toda la explicación, puedes buscar, ahí están en YouTube las clases de Miqueas, pero esta torre es Cristo. Y te lo leo, Miqueas 4:1 y versículos 6 al 8. Miqueas 4, versículos 1, 6, 7 y 8. O sea, 1 y 6 al 8. Los leo, Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos, de nueva cuenta, hablando de ese futuro, que el monte de la casa de Jehová, esa ciudad edificada a Jehová, será establecido por cabecera de montes. Veíamos la vez pasada que Jerusalén, cabeza de naciones, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, correrán a él, no correrán a la ciudad, sino correrán a él, correrán a Cristo. Y dice a esta torre, y dice, porque torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Miqueas, ahora leo el 4 del 6 al 8 y dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Es decir, ahí ya lo explicamos, está hablando de Israel y de los gentiles. Y pondré a la coja como remanente, ese es Israel, y a la descarriada como nación robusta, esos son los gentiles. ¿Quieres más explicación? Escucha esa clase. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Es eterno y es en su santo monte, es en lugar de adoración y de presencia de Dios. Esto lo he explicado mucho también en Isaías. Y tú, oh torre del rebaño,
El Señor va a juntar a su rebaño, a la descarriada, a la coja. El Señor va a reinar sobre ellos. Pero de pronto le habla a la torre y dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. El que fue entregado desde la eternidad, a ti vendrá el señorío primero. Es Cristo, el reino de la hija de Jerusalén. Para que quede claro que no es reino de hombres, sino es el reino que es desde el siglo y hasta el siglo. El reino eterno, el reino de Jesucristo. Él es la torre a través de la cual Dios ha favorecido o ha derramado esa gracia. Torre de Hananeel. Y sobre ella o con esos fundamentos será edificada ciudad a Jehová. Y lo segundo que dice ahí en Jeremías 31-38 es hasta la puerta del ángulo. Y creo que para los que conocen un poco más de la palabra, ambas palabras son bastante obvias para ti, en tu corazón. ¿Quién es la puerta? Dice hasta la puerta del ángulo. Pero la puerta, Juan 10:9, que nos queda a nosotros clara, sabemos, nos ha sido enseñado, nos ha sido revelado quién es la puerta. No es cualquier puerta. Puerta, Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. Es Jesús hablando. El 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: yo soy, Jesús es la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esa puerta tiene un propósito, que entremos para salvación. Ya hemos visto que ese es el propósito de este pacto. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y también dice que es la puerta, pero del ángulo, la puerta del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? Hay varias citas que nos enseñan esto. Leemos una, Efesios 2:20. Esta lo define muy bien, Efesios 2:20. Porque esta cita no solo nos dice quién es el ángulo, sino nos dice el propósito del ángulo, que es que sea edificada la ciudad, puesto él como fundamento, que es el tema de lo que está hablando Jeremías. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 21 dice que es una edificación, es un edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La ciudad será edificada a Jehová. Esa es la manifestación del pacto. ¿Qué va a formar? Lo vimos cuando estudiamos eso en Apocalipsis, basándonos en Isaías, pero lo estudiamos en Apocalipsis, que se llama, creo, la ciudad de Dios, ese mensaje, la ciudad de Dios. Si no, búscalo por ahí, por ese título, la ciudad de Dios. Ahí vimos precisamente este principio, que la ciudad, más que un lugar, es los santos que la componen. Así como el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, no es un templo hecho de manos de hombre, sino es la congregación de los santos, es el conjunto de piedras vivas que por medio de Jesucristo. Así es esta ciudad que está aquí descrita. La manifestación del pacto es los que entren en este pacto serán parte de esta ciudad edificada a Jehová, que tiene por fundamento a Jesús como torre del rebaño, a través del cual Dios trae ese favor y esa gracia. Hananeel, Dios ha favorecido que Él es la puerta de salvación, la puerta de esa ciudad, el que por Él entrare será salvo, y Él es el ángulo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Regresamos allá a Jeremías 31-38. Pero ese mismo versículo nos hace referencia porque dice desde hasta. Dice desde la torre hasta la puerta del ángulo. Y esto lo vamos a leer en otro profeta. Desde esa torre, desde el principio. ¿Quién es principio y fin? ¿Quién es primero y último? Y hemos descrito que todo esto es Cristo. Desde el principio hasta, ¿quién es el fin? ¿Quién es omega? Alfa y omega, principio y fin, primero y último. Bueno, desde hasta significa que esto es para toda la tierra. Y además en esta cita que vamos a leer, Zacarías 14:10, nos dice que es toda la tierra, es decir, está hablando de que esta obra, que es desde el principio hasta el fin, la obra perfecta, eterna de Cristo, es inclusiva. Y esto está en Zacarías, te dije, 14:10. Y además nos describe también de parte de esta ciudad, o más bien esta ciudad, características de esta ciudad.
enaltecida, pero ya sabemos qué es, en lo alto del monte, por causa del nombre de Cristo, Él es el que es enaltecido, y habitada. Dios quiere que hagamos habitación con Él. Estas dos cosas lo vimos la clase pasada, no las voy a explicar más. Zacarías 14:10 dice: toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Todo eso que está contenido está hablando de una inclusión. Dentro de Él, dentro del nuevo pacto, dentro de Cristo, toda la tierra enaltecida y habitada, y establece aquí, aunque explica Zacarías otros límites, pero nos vuelve a hablar desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo, hasta los lagares del rey, hasta el lugar de la puerta primera. Pero todo eso es lo que está dentro. Lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Que una de las cláusulas del pacto es que todos me conocerán, desde el pequeño hasta el grande, pero aquellos, como te dije, que participen de este pacto. Bueno, ya no quiero explicar más ahí. Vamos a... al principio te mencioné una cita en Jeremías 32, del 37 al 41. Y te dije que también íbamos a estudiar un poquito de eso, aunque sea parte de la siguiente clase. Necesitamos estudiarlo porque aquí también está escrita la manifestación del pacto, esa edificación de la ciudad santa para Dios, pero también está enumeradas algunas de las cláusulas que vimos en este nuevo pacto. Perdón que les llame así, es un término legal, por supuesto, no de las escrituras, pero es para que haya mayor facilidad en el entendimiento. Bueno, entonces también vamos a estudiar esta manifestación del pacto y el contenido del pacto en Jeremías 32 del 37 al 41. Tú lo puedes leer y vamos a enumerarlos. Ahí me voy en orden como están del 37 al 41. Dice: yo los reuniré de todas las tierras, de nueva cuenta, de todas las tierras. 2, los haré volver. Esta es la manifestación del pacto. ¿Qué obra va a hacer Dios? Reunir a su pueblo y a todos los suyos de todas las tierras. 2, los haré volver. ¿A dónde? Pues a Él, al lugar de su presencia, al lugar de la habitación, de comunión con Él. 3, los haré habitar seguramente. Entonces está diciendo que los que entran en este pacto, 3 cosas serán, y las 3 las hace Dios: reunidos por Dios, vueltos a Él, y nos hará habitar seguramente. La vez pasada hablábamos del reposo también y de la paz, en la cual habitaremos seguramente, y yo agregaría eternamente, el lugar de habitación con Dios. Y entonces también nos describe aquí en Jeremías 32, a partir del 38, las cláusulas que vimos. Dice: me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Y esta parte me parece muy importante, y dice Dios: les daré un corazón. Esto lo vimos mucho en Ezequiel, el asunto de un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero dice: les daré un corazón y un camino. Está ligado el asunto de recibir ese corazón a andar en el camino, o a creer en el camino. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Cristo. Él es el único camino al Padre. Dice Dios: les daré un corazón y un camino, un solo camino, con un propósito. Ese corazón será temeroso a Dios, porque dice: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. 2 propósitos: temer a Dios, pero para siempre, no un temor parcial, no un temor momentáneo, sino como a Israel le pasaba: temían a Dios y después desobedecían a Dios, temían a Dios y después traicionaban a Dios. No, dice Dios: el que esté en este nuevo pacto recibirá este nuevo corazón, un nuevo espíritu y un solo camino por el cual andarán, y no te extraviarás, camino de santidad, dice en Isaías, un camino por el cual podremos andar seguros. Y dice: para que me teman, pero ahora perpetuamente. Y el segundo propósito dice: para que tengan bien ellos y sus hijos y la posteridad y la descendencia, de lo cual ya hemos hablado. Entonces, 2 propósitos del resultado de entrar en este nuevo pacto, de esto que hace Dios al darnos un corazón y un camino: temer a Dios perpetuamente y tener bien perpetuamente. Por eso habla de descendencia. Y 7ª cosa que dice aquí: haré con ellos pacto eterno. No necesito explicarlo más. Abundantemente hemos hablado que es un pacto ya
perpetuo, permanente y que no será cambiado ni habrá otro, sino este es el pacto definitivo, el pacto final, el pacto eterno. Octava cosa dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Entonces, el que entra en este pacto siempre recibirá el bien de Dios. Siempre, y esto será para siempre. Y no se volverá atrás, no se cansará Dios de hacernos bien. Novena cosa de la manifestación del pacto, pondré mi temor en el corazón de ellos. Esto ya lo había dicho, pero dice, para que no se aparten de mí. Entonces, tercer propósito también, o un propósito añadido a temer a Dios a través de ese corazón y ese camino que Él pone, no apartarnos de Dios jamás. El que entra en este pacto con Dios es para no apartarse de Dios jamás. Décimo dice, me alegraré con ellos haciéndoles bien. Segunda vez, confirma Dios, igual que lo del temor, confirma Dios que Él quiere hacernos bien y Él se goza en hacernos bien. Y la última cosa dice, los plantaré en esta tierra. Y entonces regresamos a la idea, al concepto que veníamos hablando desde el principio. Aquí viene días en que sembraré. ¿Te acuerdas que habíamos visto? Aquí viene días en que sembraré. Pues dice aquí Dios, los plantaré. Esto era parte de sembrar. Acuérdate que vimos que era diseminar, es decir, echar la semilla, plantar y fructificar. Esto dice, los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. De nueva cuenta Dios diciendo, esto se cumplirá, se cumple y se cumplirá. Los plantaré en esta tierra, pero en verdad. ¿Y qué habíamos visto que era una característica de la simiente y por lo tanto del fruto? Eso en Jeremías 2:21, simiente verdadera. Conoce el Señor a los que son suyos y los suyos son simiente verdadera o parte de la simiente verdadera porque somos de Cristo y por medio de Él. Entonces los plantaré en esta tierra en verdad y dice Dios de todo mi corazón y de toda mi alma. No cambiará Dios esto y es firme este pacto. Regresamos Jeremías ahora sí 31, versículo 39. Ya analizaremos la próxima clase quizá un poco más de esto de Jeremías 32. No quise mencionar más que hacer un enlistado porque pues es parte de los versículos de la próxima clase. Versículo 39, 31, 39. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Que también a la lectura dirías está raro, está difícil de entender. A mí se me hizo hermoso, importantísimo, porque confirma mucho de lo que hemos venido diciendo. Dice, y saldrá más allá el cordel. El cordel es para tomar una medida. Había una medida definida. Pero dice, saldrá más allá el cordel. La medida se extiende más allá de su pueblo, más allá de Jerusalén, más allá de Judá, más allá de Israel. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia y saldrá más allá el cordel. La medida se extiende ese manto del Señor porque quiere hacer tabernáculo con todo aquel que cree en Él. Esta idea la extraigo de Apocalipsis. Y dice, fíjate bien, ¿a dónde va a extender ese collado? Menciona dos lugares, Gareb y Goa. Gareb y Goa eran barrios de Jerusalén. Gareb y Goa, los barrios de Jerusalén, pues era lo que estaba alrededor de la ciudad, hacia afuera, digamos, porque en la parte central o en medio, pues era donde estaban, evidentemente, el monte de Sión, el templo, el lugar de adoración, y también en donde estaba el palacio, digamos, el lugar de gobierno, la casa donde estaba el rey. Todo eso, digamos, es la parte central de Jerusalén, pero a partir de ahí Jerusalén, pues tiene barrios como cualquier ciudad alrededor, ¿verdad? Y estos eran dos de estos barrios, Gareb y Goa. Está diciendo entonces, en primera instancia, saldrá más allá el cordel, o sea, me voy a ir hacia afuera, hacia los barrios, pero dirás, esto sigue siendo Jerusalén. ¿Qué había en estos barrios? El barrio y ambos barrios, por lo que había en ellos, eran barrios lejanos, te lo puedo asegurar. Gareb significa esa palabra costroso, o sea, que tiene costras. A lo mejor ya con eso vas entendiendo. Significa rascar, picazón, sarna. Gareb era un collado, ahí lo dice, el collado de Gareb, unos montes, un barrio de Jerusalén en donde estaban los costrosos, los que tenían picazón, sarna,
como los leprosos, que no podían habitar dentro de la ciudad, sino que eran fuera. Entonces este era un barrio por aquellos que habitaban ahí, los sarnosos, los leprosos, que estaba fuera de la ciudad. Y esto nos remite a pensar inmediatamente en que esta cordel que se extendió más allá, esta medida que se extiende más allá, está hablando que el Señor entonces no solo venía para hacer esta obra y quería cumplir esta obra y este nuevo pacto solo para los que estaban ya de antemano dentro, los que eran parte de Jerusalén, sino los que habían sido excluidos, los que estaban fuera. Y en este caso, y lo veremos también en el otro término, pues los que estaban inmundos. Mateo 11 del 4 al 6. Mateo 11 del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Estos que vivían acá en el barrio de Gareb. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Ahorita veremos de eso en el siguiente versículo. Y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Saldrá más allá el cordel. Aquí está hablando entonces de aquellos desechados, de aquellos inmundos. Pero el otro barrio, dice, y rodeará el cordel, va a rodear, va a ir hasta allá y va a tomar medida para extender esa medida a Goa. Goa era otro barrio de Jerusalén, y Goa significa bramar como ganado, mugiendo. Eso significa Goa. Era el barrio donde bramaba como ganado, o estaba el ganado, donde se oían las vacas, donde se oían los mugidos. Mugiendo significa Goa, literalmente. Bramar como ganado, mugiendo. Y ahí es en donde volvemos a retomar la idea que te decía que hasta el final, en que sembraré de simiente de hombre y de simiente de animal la casa de Israel y la casa de Judá. Y como te dije, aunque pudiera haber representado el asunto de una restauración de las cosas, de los habitantes, de los animales, de cuestiones terrenales, materiales, está hablando de una cuestión espiritual en el sentido de extender el cordel a aquellos que son vistos como simiente de animal en este sentido. Miqueas 2:12. Miqueas 2:12, y también, bueno, ahorita te digo la otra cita, es en Ezequiel. Miqueas 2:12. En el sentido profético, el pueblo añadido, extendido, la multitud de hombres que son puestos dentro del cordel, son varias veces visto, aquí lo veremos en Miqueas y en Ezequiel, como rebaños, como animales, como ganado que brama, que muge. Miqueas 2:12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra. Cuando estudiamos esto sabemos que Bosra es en Edom, ya está extendiendo el cordel el Señor. Como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Entonces está hablando de una reunión que leímos hace poquito, que él nos juntaría, pero dice: juntaré todo, a ti Jacob, a ti el resto de Israel, al remanente, pero dice también como ovejas de Bosra, a los que son ya de otras naciones, en este caso Bosra representado, y hablándonos de Edom, y dice: harán estruendo por la multitud de hombres. Quédate con esa palabra multitud de hombres para que leamos Ezequiel 36, versículos 37 y 38. Multitud de hombres son esos rebaños, es esa simiente de animal. Ezequiel 36, versículos 37 y 38. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres, simiente de hombre, como se multiplican los rebaños, simiente de animal. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. La medida se extendió más allá, la medida se extendió a los desechados, a los inmundos, la medida se extendió a esos rebaños, multitud de hombres que son vistos por Dios para ser reunidos, puestos dentro de una misma medida, dentro de ese cordel que salió más allá de Jerusalén.
Y dice, continúa en esa idea el versículo 40, Jeremías 31:40, dice: y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Será santo a Jehová. Está diciendo todo esto que incluye ese cordel, todo esto que extiende esta medida, ese manto que estoy extendiendo para hacer tabernáculo con todos estos que entran en este nuevo pacto por medio de Jesucristo. Todo esto no será más inmundo, todo esto no será más contaminado con sarna o con lepra, no será más como animales, dice, será santo a Jehová. Y extiende aquí, además de Gareb y de Goa, dice, el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza. Y esto nos remite a lo que Dios le revelará a Ezequiel, y lo leo en Ezequiel 37, ya que andamos por ahí. Ezequiel 37 del 3 al 5 y el 9 y 10. Y ahorita leo otro poquito más para entender. El valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, lo que estaba muerto, el Señor le dará vida. Ezequiel 37 del 3 al 5. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 9 y 10. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el 10, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Hace rato era multitud de hombres, multitud de rebaños, dice, un ejército grande en extremo. Ahora ya es un ejército y grande en extremo. Y leo también del 11 al 14, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es esa misma obra. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, el propio arroyo del Cedrón representa también esto, cosas que eran inmundas, cosas que eran contaminadas, desechadas, cosas que estaban muertas. El arroyo del Cedrón se usó por siglos, perdón que lo diga así, como si fuera un drenaje. Ahí es a donde iban a tirar las cosas que no querían que permanecieran en la ciudad. El arroyo del Cedrón, ahí se tiraban cuerpos, ahí se tiraba sangre, ahí se tiraban cenizas. Ahí hubo reyes que fueron a tirar ídolos que destruyeron, altares que destruyeron, se echaban en el arroyo del Cedrón. Es un lugar que representa esto. Te leo algunos ejemplos de esto que te acabo de decir. Era un lugar en donde desechaban. Segundo libro de los Reyes 23:6. Segundo de Reyes 23:6 dice: hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de Israel. Otro ejemplo, segundo libro de las Crónicas 30:14, para que veas para qué se usaba este arroyo. Segundo de Crónicas 30:14 dice: y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Era un lugar de inmundicia. Segundo de Crónicas 29:16, el valle de Cedrón o el arroyo de este valle representaba un lugar de inmundicia. Segundo de Crónicas 29:16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Pero todo ese lugar, que era un lugar
contaminado, un lugar de desechos, un lugar de inmundicia, como lo hemos visto históricamente usado para eso, el arroyo del torrente del Cedrón, un lugar de cuerpos muertos, de ceniza. El Señor Jesús lo santificó con su presencia. Juan 18:1. Porque, ¿qué crees? Que estaba ahí al lado del arroyo del Cedrón, el huerto de Getsemaní. Y esto era un lugar a donde dirían: Señor, nos llevabas a orar al lado del drenaje, perdón de nuevo que lo diga así, nos llevabas a orar al lado, nos reunías a tus discípulos al lado de ese lugar, fuera de la ciudad, un lugar donde está la inmundicia, lo desechado, lo muerto. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y ese lugar lo santificó con su presencia, porque él les dijo, cuando le preguntaron y les dijo a quién buscaban, le dicen: a Jesús Nazareno, y él contesta: yo soy, yo soy. De nueva cuenta, esa obra hecha por él. Lo muerto, lo desechado, lo inmundo, por la obra, por el nombre, por la presencia, por la palabra, por el pacto dado en Jesucristo, será santo a Jehová. Y termina el versículo 40 diciendo que será además para siempre. No será arrancado, lo que él plante no será arrancado jamás. Lo que él edifique no será destruido jamás. Esa ciudad edificada a Jehová, que parte de esa simiente santa, verdadera, escogida, incorruptible, no será arrancada, no será destruida nunca más, porque este nuevo pacto y los que entran en este nuevo pacto es un pacto santo, es una simiente santa, y los que entran en ellos son santos porque son santificados por medio de ello. Será santo a Jehová para siempre, termina diciendo este capítulo. Para siempre. El pacto eterno. Haré pacto nuevo, pacto eterno, y ya lo sabemos que es por medio de Jesucristo. Señor, yo quiero entrar en tu pacto. Yo quiero entrar en ese pacto por Jesucristo. ¿Qué necesito hacer, Dios? ¿Qué necesito para entrar en este pacto? Solamente necesitas hacer una cosa: creer en Jesucristo, recibirlo en tu corazón, creyendo que Dios le levantó de los muertos. Dile: Señor, yo creo que Dios te levantó de los muertos, Señor Jesús, por el poder de su Espíritu Santo. Y confesando con tus labios, confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Dile: Señor, yo confieso que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te confieso, Señor, y entonces serás salvo. Pero yo te invito, como te invita la palabra: cuida tu salvación con temor y temblor. Persevera en esto. Persevera. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias te damos, Señor, por darnos a conocer y por permitirnos participar de este pacto que tú hiciste con la casa de Israel, con la casa de Judá, pero que extendiste para todo aquel que tiene fe en ti, que oye y que cree a tu palabra y a tu pacto, Señor. Te damos gracias. Y también gracias, Señor, porque tú diste tu sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Y porque siempre que celebramos la mesa del Señor, la cena del Señor, por eso no debemos dejar de celebrarlo. Por eso no debemos dejar de recordar, porque el memorial de partir el pan, de libar la copa, nos recuerda todo esto que acabamos de estudiar hoy. Nos recuerda el amor y la misericordia eternos de Dios. Nos recuerda este pacto nuevo que Él hizo por amor, para salvarnos, y que lo hizo por medio de Jesucristo, quien siendo justo murió por los injustos, quien derramó su vida y su sangre por nosotros, para, siendo Él la puerta, llevarnos a Dios, que entremos por Él y seamos salvos para siempre. Gracias, Señor. Nunca olvidemos
hoy no corresponde, pero no olvidemos, y aún lo puedes hacer en este día si así lo deseas, el memorial de la Cena del Señor, anunciando su muerte hasta que Él venga para llevarnos para siempre con Él, estar con Él para siempre al reino de su Padre, del Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queda de tarea Jeremías capítulo 32 y vamos a estudiarlo en el contexto mismo de este nuevo pacto, de una forma muy objetiva que Dios le enseñó a Jeremías, de la obra que él estaba haciendo y la obra que él haría. Ahí sí con un cumplimiento medianero y futuro. Bien, Jeremías 32 y vamos a terminar hoy con los textos de aprendizaje. Vamos a iniciar con el nuevo que aprendimos del Salmo 8, versículos 3 y 4. Ponte de pie y repite conmigo. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8, 3 y 4. Y repasamos primero de Samuel 12:24 que ya habíamos aprendido. Todos juntos. Primero de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Primero de Samuel 12:24. Y vamos, toma tu Biblia y acompáñame al Salmo 25:7. Esta es la nueva cita de aprendizaje para esta semana. Salmo 25:7 dice así: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Salmo 25:7. Queda de tarea entonces Jeremías 32, Salmo 25:7 y Salmo 8, 3 y 4. Dios te bendiga. Gracia y paz y misericordia en Cristo Jesús. Amén.